Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos los que se están conectando esta noche con nosotros para sintonizar Génesis Juan a través de Radio Pasión US. Sean bienvenidos, sean bienvenidas a este su programa. Mi nombre es Adrián Meneses y esta es una emisión más de Génesis One, un nuevo inicio siendo joven, donde buscamos compartir las experiencias de chavos, de chavas, ante diferentes problemáticas, diferentes situaciones que vamos viviendo en esta etapa de nuestra vida. Sí, yo coordino esta parte, pero tenemos invitados y tratamos de darle cierta profundidad, de compartir la diversidad que tiene la juventud, porque si algo he creído y considero que es así, es que a nuestra edad hay muchos caminos y bueno, en general en toda la vida, ¿no? Pero ahorita lo que me ha tocado conocer, lo que me ha tocado vivir, lo que me ha tocado experimentar, me permite mirar que cada uno de mis amigos, que cada uno de mis conocidos, que personas que están en esta etapa eligen ser y vivir diferente, ¿no? Incluso a sus padres, incluso a sus familias, o igual deciden estar en el mismo camino que ellos. Entonces, esto es Génesis One, un espacio para que nosotros como chavos nos expresemos, demos un punto de vista tal vez equivocado, tal vez no el mejor, pero sí algo sincero, honesto, con relación a lo que estamos viviendo en la actualidad. Y tal vez un programa que pueda apoyar a los padres, ¿no? A entender un poco a sus hijos, a los jóvenes, a sus adolescentes y acompañarlos, ¿no? A través de estas dudas, de estos procesos en los que se está viviendo, ¿no? Para dejar de ser un niño y convertirse en una persona adulta. Entonces, gracias por tu preferencia, gracias por acompañarnos. Quiero agradecer a Ricky y a Paula, ¿no? Para que nos acompañan, que nos dan esta oportunidad de compartir este espacio para los jóvenes. Y pues sean bienvenidos, el tema de hoy se va a poner padrísimo, ¿sí? Es sexualidad sin filtros y a lo mejor eh, va a sonar un poco tendencioso, ¿no? Hablar de la sexualidad porque a veces se piensa que la sexualidad solo tiene que ver con las relaciones sexuales o una vida sexual activa y esto termina cayendo como en un chisme o queda en un morbo o se habla sobre situaciones que a lo mejor las personas van viviendo en relación justo a sus relaciones sexuales y no necesariamente, ¿no? Quiero hablar de este tema porque considero que hoy la sexualidad está eh, demasiado crítica en la cuestión de muchos prejuicios, muchos juicios, está siendo ocupada y utilizada para una mercadotecnia que invita a que todas las personas la ejerzamos de una manera sí libre, pero muchas veces sin información, ¿saben? Muchas veces sin preparación, muchas veces sin siquiera un propósito o un objetivo, ¿no? Y ahorita voy a ir dando ciertos puntos que considero son necesarios, ¿sí? Para hablar de este tema desde mi experiencia, desde mi etapa de vida, desde lo que me ha tocado observar y compartir con algunos de mis amigos, compañeros, vecinos, casos, situaciones, ¿no? Muy cercanas, que al final dan cuenta de la realidad de nuestra sexualidad y de la educación y la cultura que tenemos al respecto, ¿no? Y quisiera decir que cuando uno piensa en esta sexualidad, a veces, justo como lo mencionaba anteriormente, uno se queda con la idea de que solo es tener relaciones sexuales o tener una vida íntima con otra persona, ¿no? Ya sea del mismo sexo o del sexo opuesto. Y en realidad no es así. La sexualidad engloba algo más amplio, ¿no? Algo más general. eh, Engloba lo que son las relaciones que tenemos con las personas diariamente. En todo momento estamos ejerciendo esta sexualidad, desde que uno se asume como hombre, uno se asume como mujer, uno se asume dentro de la comunidad, uno se asume con ciertos roles de género, ¿no? Con cierta orientación, con cierta identidad ante otras personas. Entonces, cuando uno está en constante relación con otros, ya está ejerciendo su sexualidad. Claro que llega un punto en el que ejercemos nuestra sexogenitalidad y entonces, pues sí, ¿no? Hay un contacto íntimo con el otro, pero vamos a empezar, o quiero empezar con esta parte del autoconocimiento, ¿sí? ¿Qué pasa con las problemáticas que hoy se están viviendo en relación a la sexualidad? Y quiero plantearlas de una manera muy general, en un principio, porque cada una merece su espacio, cada una merece su tiempo, y planteo que este tema sea una antesala,
una antesala para mi siguiente programa que tiene que ver con justo cómo es que otros chavos están experimentando esta vida en su sexualidad, cómo es que, por ejemplo, algunos de ellos deciden salir de lo que se conoce como comúnmente del closet, ¿no? Que nosotros le decimos salir del ropero, que justo se abren ante una familia llena de prejuicios, se abren ante una familia llena de rechazo o con ideas que muchas veces nosotros como jóvenes creemos que son arcaicas, ¿no? Porque se formaron hace muchos años y a veces las personas adultas no deciden soltarlas, pero al final el que tiene más los prejuicios o los juicios a veces es uno mismo, ¿no? Porque trae esas ideas arraigadas, esas creencias, y a pesar de que aparentemente vivimos en una etapa más abierta o vivimos en una cultura con más información, esos prejuicios siguen viviendo en nosotros, y el miedo al rechazo, el miedo al abandono, el miedo a no ser entendidos, ¿no? O no tener con quien compartir esa experiencia, considero, resulta un poco complicada y con mucho conflicto, porque al final del día es parte de nosotros. Tal vez no nos define, pero sí es parte de nosotros el cómo ejercemos nuestra sexualidad, cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? Cómo nos relacionamos con nuestros padres, cómo nos relacionamos con nuestros amigos, cómo nos relacionamos con los hombres, cómo nos relacionamos con las mujeres, cómo nos relacionamos con los profesores, jugando con ciertos roles de autoridad y de poder, ¿no? Entonces, esto se va volviendo cada vez más complejo en tanto uno va creciendo, porque a veces ni siquiera uno tiene bien claro quién es, ¿no? ¿Qué puede brindarle al otro? ¿Qué le está brindando el otro a uno? Y cuando existen todas estas dudas, cuando existen todas estas inquietudes, el relacionarse con el otro es bien complicado, porque a veces van a existir estos prejuicios, van a existir estos miedos, estas inseguridades que nos van a detener para abrirnos con el otro, para compartirnos con el otro, para también estar en esta compañía y sintonía de una relación de comunicación, de afecto, de respeto hacia otra persona, ¿no? Y les decía, no necesariamente en el ámbito sexual, sino que estamos en un momento en el que hoy las relaciones parecen casi inexistentes, ¿no? Porque nos hemos cerrado. Yo creo que por una parte, pues sí, ¿no? Existe una realidad muy cercana a todos que tiene que verlo con la pandemia. Y tal vez muchos entramos a esta juventud o estamos entrando a esta vida sin relacionarnos con alguien más, ¿no? Estamos tomando clases en línea y no es lo mismo estar platicando con un amigo aquí por videollamada o por una llamada telefónica, ¿no? En tu casa, en tu cuarto, a realmente salir con alguien, platicar con alguien, convivir, tener otro tipo de experiencias, ¿sí? Y entonces uno empieza con esta parte del autoconocerse, porque nos permite definir, no definir para ser de aquí para siempre y hasta que uno se muera, no, definir ciertos criterios y rasgos de nuestra personalidad con los que nos vamos a compartir, ¿no? A lo mejor soy una persona extrovertida y me gusta salir de fiesta, a lo mejor me gusta tener muchos amigos, socializar, hacer bromas, y eso me va relacionando y conectando con mucho tipo de personas, ¿no? A lo mejor soy la persona introvertida, soy la persona un poquito más seria, un poquito más reservada, y esto me permite relacionarme con otro tipo de personas y en otro tipo de ambientes y en otro tipo de situaciones, ¿no? Pero si yo no sé quién de los dos soy, por poner un ejemplo, a veces resulta complicado, ¿no? Porque quieres ser el extrovertido cuando tu personalidad a lo mejor es más hacia ser reservado, y te lanzas a lo mejor a una fiesta o a lo mejor te lanzas a salir, ¿no? De esa zona de comodidad, y a lo mejor cometemos muchos errores en el inter, ¿no? Pero eso implica autoconocerse, que empieces a poner sobre la mesa quién eres, qué quieres, qué te gusta, qué no te gusta, ¿no? ¿Qué te gustaría conocer, qué te gustaría probar? Y justo esto nos lleva a pensar en la diversidad que existe dentro de este tema. ¿Por qué? Porque el relacionarse va a implicar que uno esté en constante cambio, que esté probando y experimentando muchas cosas y se permita vivir cierto tipo de experiencias, ¿no? Desde el que uno sale al cine, desde que uno se da la oportunidad de tener amigos, desde que uno se da la oportunidad de tener novio, de tener novia, de tener ligues, ¿no? De tener esas velas encendidas cuando
hay muchas personas a lo mejor a las que les llamas la atención y a cada una les escribes, les hablas, mantienes como ese contacto, ¿no? Como ese tipo de relación, como si uno les diera alas y parecería ser que las personas se mantienen ahí, ¿no? Se mantienen como en esta conexión con el otro. Y habrán otros que seguramente tienen una relación desde muy jóvenes, desde muy chicos, y la mantienen durante muchos años, ¿no? Y dentro de esa relación, pues puede haber infidelidades, no las puede haber altas, puede haber bajas, pero cada uno va identificando que hay cierto tipo de relaciones que establece, ¿no? Habemos quienes nos interesa mucho formar vínculos fuertes y desde un principio nos entregamos y tratamos de invertirle mucho a nuestras relaciones, y habrá quienes definitivamente no, hacemos esto que se le conoce como ghosting, ¿no? El hablar con una persona, mantener una relación y de repente desaparecer. Hay personas que lo hacemos y a veces puede tener un trasfondo en el sentido de no me gusta el compromiso, no quiero relacionarme con nadie, que nadie me conozca realmente a profundidad, no estoy listo para mantener una relación, un vínculo fuerte, ¿no? Y quiero conocer más personas. Y creo que es válido, o sea, creo que estoy planteando un panorama un poquito general y amplio, porque quiero que pensemos en este programa de qué manera me relaciono y con qué tipo de personas, ya sean hombres, ya sean mujeres, ya sean personas más grandes, ya sean personas más chicas, porque aquí también entra otro aspecto bien interesante, ¿no? Que es la cuestión del tipo de experiencia de vida que has llevado y tus intereses, tus proyectos, el sentido de vida que tienes, porque a veces uno se junta con personas más grandes, porque le gusta platicar, porque le gusta que le compartan ese tipo de experiencias y eso lo va nutriendo para justo el camino que va decidiendo tomar, ¿no? Y ya vemos otras personas que nos gusta a lo mejor juntarnos con personas más chicas, con personas que tienen otro tipo de mentalidad y que viven otro tipo de experiencias, porque tal vez nos gusta estar un poquito más tranquilos, relajados. A lo mejor uno se la pasa riéndose y haciendo ciertas tonterías o cosas que parecen muy graciosas por ese plus que a lo mejor tienen los chavitos, los adolescentes, los jóvenes, para no tomarse las cosas tan personales, tan pesadas. No digo que no existan, pero a veces es un común el que las personas jóvenes tengan una tranquilidad, ¿no? En cuestión de no me importa, no me interesa, y hay otras que se presionan un poquito más, ¿no? Pero entonces, esta es la pregunta. Si te relacionas, ¿con qué tipo de personas? ¿No? Que tienen proyectos, que no tienen proyectos, que tienen vicios, que no tienen vicios, que tienen una carrera, que no tienen una carrera, que trabajan y estudian, que tienen a sus padres, que los mantienen, que viven solos, que son independientes. No sé, piensa qué tipo de personas son las que te están rodeando en la actualidad y de qué manera tú estás conviviendo con ellos, ¿no? Para darte y para recibir, para darte en tu persona, para dar tiempo, para dar dinero, para dar esfuerzo, para dar oportunidades. ¿Y qué te están dando a ti? ¿No? A lo mejor te están dando problemas, a lo mejor no, a lo mejor te están dando opciones, a lo mejor te están confrontando para crecer. Y yo creo que justo todo este tipo de relación ver con el ejercicio de lo que eres y de lo que decides ser, ¿no? Y vamos a ir viendo que la manera en que nos relacionamos tiene mucho que ver con el tipo de vida que queremos y el tipo de vida que hemos llevado, ¿no? Si nos hemos relacionado siempre con personas que a lo mejor generan más conflicto, posiblemente nosotros hemos vivido bajo ese tipo de situaciones toda nuestra vida, ¿no? Y tal vez no hemos decidido cambiar o nos hemos atrevido a vivir con otro tipo de personas porque nos gusta estar en esta zona, porque nos gusta vivir de esa manera y resolviendo los problemas de alguien, a lo mejor rescatándolos, ¿no? O a lo mejor nos dedicamos a vivir y convivir con personas que les gusta crecer, que son gigantes, ¿no? Espirituales, que son gigantes profesionales y todo el tiempo están en constante cambio y también nos gusta estar en movimiento. Entonces, pensemos en esta parte para empezar a relacionarla con la sexualidad. ¿Por qué? Porque quiero decir que cuando digo sexualidad sin filtros, quiero proponer un debate, ¿no? Un debate en el que digo, las personas no nos conocemos, las personas no sabemos cómo nos identificamos, no sabemos qué nos gusta, o simplemente no lo decimos, o simplemente nos estamos adaptando constantemente a lo que las otras personas esperan de nosotros
y quedamos en una especie de buscar aceptación, de encajar, ¿no? De que las personas nos acepten siendo alguien que no somos. Entonces, el conocimiento de nosotros mismos se vuelve, o lo hacemos innecesario, ¿no? Porque decimos, ¿para qué? Si de todas maneras yo quiero relacionarme con este tipo de personas, y empezamos a alejarnos de nosotros mismos. Entonces pasa que cuando uno piensa en esto, pues se da cuenta, y yo me he dado cuenta, que las personas somos diversas, ¿no? Al final vamos a encontrar de todo. Personas que tengan una identidad tal vez un poco más definida, personas que la estemos construyendo, personas que definitivamente no tenemos el interés por construirla. Pero aquí viene algo padrísimo, ¿no? La cuestión afectiva. Cuando uno ejerce su sexualidad siempre va a haber una afectividad de por medio. Y no porque generes vínculos de cariño, de amor con el otro, no, porque el simple hecho de que estés en relación con el otro, ya hay un vínculo, ya hay una conexión. Y la pregunta es de qué manera, cómo las estás llevando, ¿no? ¿Con quién estás teniendo problemas? ¿Con tus padres, con tus amigos, con tu pareja? Y si es así, plantearnos cuál es el problema, ¿no? ¿Qué es lo que está generando esa fricción? Algo que no me gusta, algo que me está generando conflicto, me están obligando a algo, me siento falso con las personas que estoy, me siento insuficiente con las personas que estoy, ¿no? Y esto es algo padrísimo, creo yo, porque nos permite pensarnos que, aparte de que tenemos la capacidad de querer, pues también tenemos la capacidad de ser queridos, ¿no? Pero a veces nos es difícil aceptar el amor, recibir cariño, regalos, abrazos, ¿no? Afecto. Y a veces hay otras, sabemos otros, que nos resulta difícil darlo, compartirnos. Y entonces, esto es como el preámbulo, ¿no? Uno piensa en las relaciones de pareja, en las relaciones de amigo, en las relaciones familiares, y siempre va a estar de por medio tu identidad, siempre va a estar de por medio tu esencia, tus valores, tus creencias, tu filosofía de vida, siempre va a estar de por medio la manera en que te relacionas. Habrá personas un poquito más secas, habrá otras más afectivas, habrá otras que se desviven en amor, habrá unas más enérgicas, habrá unas más reservadas. Y todo esta gama de relaciones que yo considero que existen son importantes conocerlas, porque si las identificas en el otro, vas a saber cómo relacionarte con los demás y estar en constante comunicación, ¿no? Y ser asertivos, porque si soy una persona que tal vez no me gusta mucho el afecto, y no porque le tenga miedo, y no porque tenga muchos conflictos con eso, no, simplemente porque me gusta tener mi espacio, no me gusta que me estén abrazando todo el tiempo, besando todo el tiempo, tocando todo el tiempo, y yo lo sé en mi persona, pues entonces así me voy a relacionar, ¿no? Tal vez estoy dispuesto a modificarlo en algunas situaciones, pero hay cosas que yo decido que sean así. Y si sé que soy así, pues ya sé que tal vez no voy a dar mucho afecto y cariño, y que si una persona está esperando eso de mí, no me voy a conflictuar por eso, porque definitivamente es algo que yo no quiero dar. ¿Sí me explico? Entonces, este preámbulo nos sirve para sentar bases bien firmes de lo que somos antes de justo entrar en la cuestión de la sexogenitalidad, ¿no? Que ya tiene que ver más con compartirnos en una vida sexual activa, en una intimidad. Y esta intimidad tal vez no como todo el mundo la piensa, ¿no? Como se pinta en las novelas, como se pinta en las historias de amor, donde un hombre y una mujer se enamoran y en un acto de gratitud o de encuentro justo se entregan. Yo creo que esas historias sí existen, pero no son las únicas, ¿no? Habrá otras personas que habrán iniciado su sexualidad con una violación, habrá personas que habrán iniciado una sexualidad con un abuso, habrá personas que habrán iniciado una sexualidad con un profundo rechazo y miedo por lo que les gustaba. Y creo que estos filtros son los que se tienen que exponer. Decir que si estas realidades existen es porque son necesarias atenderlas, trabajarlas, evidenciarlas, ¿no? Y proponer alternativas para que justo empecemos a pensar qué está pasando. ¿Qué está pasando? Que los chavos de hoy, por ejemplo, yo lo veo mucho con amigos, compañeros, chavitos con los que trabajamos, quieren iniciar su vida sexual desde ya, 13, 12 años, 14 años, 17 años, y han tenido experiencias de todo tipo, con personas de diferentes sexos, con personas de diferentes edades, con personas que incluso son desconocidas, ¿no?
en las plataformas, ¿no? Hoy que existen las redes sociales, hoy que existen diferentes aplicaciones que generan este tipo de encuentros, ¿qué está pasando? Que la juventud, los chavos, las personas en general nos están atrayendo a ese tipo de manera de relacionarnos, ¿no? Y exponiéndonos a diferentes circunstancias. No quiero decir que esto sea malo, aclaro, no quiero decir que esto sea bueno tampoco, quiero exponer un punto de vista muy particular sobre este tipo de situaciones porque al final del día nos exponen a problemas de salud, nos exponen también a conflictos emocionales, nos exponen a mucho tipo de experiencias, claro que sí, pero también nos alejan a veces de la cuestión del compromiso, del afecto con el otro, ¿no? Es decir, a veces en este tipo de relaciones que se dan, que se están dando, que se están generando hoy en la juventud son muy superficiales, muy, pues te uso para lo que necesito y bye, ¿no? Y no porque esté mal, lo aclaro. Yo siento que puede haber un conflicto con las personas adultas porque, ¿cómo no? Y así, aunque también considero que las personas adultas también han pasado por este tipo de cosas, incluso en la actualidad, ¿no? Les atrae mucho esta idea de poder tener una relación a distancia o poder tener una relación por vía electrónica con alguien y poderse compartir también desde allá, ¿no? Entonces, quiero dejar este preámbulo aquí para decirles que las bases yo considero que sí son importantes. El que te conozcas para relacionarte con quien sea es necesario. El saber qué deficiencias tienes, qué defectos de carácter, qué virtudes tienes, qué habilidades tienes, qué proyectos tienes, sí son importantes antes de cualquier relación y no porque tengas que prepararte, ¿no? Como de forma neurótica ante ellas, no, sino porque está padrísimo que sepas quién eres, tengas ciertas definiciones y te atrevas a crear proyectos de pareja, de amigos, de familia con los demás, ¿no? Y seguro que te vas a encontrar con el otro en las relaciones, no digo que no. Entonces a lo mejor hay cosas que que vamos a modificar siempre que uno está en constante relación, ¿no? Entonces esa es la primera parte. Y la segunda que tiene que ver ya más con esta vida sexual. Creo que hay un problema en la cuestión de salud, ¿no? No hay una educación adecuada al respecto. A veces a los padres les asusta expresarnos cómo es que se vive una vida sexual, cómo es que uno puede iniciar, cómo es que uno puede autoconocerse, ¿no? Para saber nuestro cuerpo, para saber qué tipo de cosas nos gustan, qué tipo de cosas no nos gustan, donde uno tiene eh, mayor sensibilidad, ¿no? Creo que a veces existe un prejuicio, un tabú muy grande de los padres hacia los hijos, de si le cuento esto, pues seguramente lo va a hacer, ¿no? Y no quiero que lo haga, pero también quiero decirles que a veces cuando uno está en la escuela, cuando uno está en la universidad, cuando uno está en la prepa, cuando uno está en la secundaria, esas ideas llegan porque tus amigos te cuentan, porque tus amigas te cuentan, porque en una fiesta pasaron cosas, ¿no? Y todo ese tipo de situaciones, si uno no está bien preparado, a veces a uno le generan culpa, a veces a uno le generan carga, a algunos no, algunos se divierten y se la pasan padrísimo y lo viven de una vida, de una manera desmedida, ¿no? Sin protección, sin cuidarse y diciendo, pues hay que experimentar, ¿no? X, somos chavos. Y la realidad es que yo creo que también hay cierto riesgo, ¿no? Entonces, esta primer parte de decir, si como padre te gustaría hablar con tus hijos sobre la sexualidad, creo que es importante que escuches este panorama del que te voy a compartir un poco. Tal vez no es lo profundo, tal vez no es en la medida que me gustaría, pero lo vamos a ir desglosando con el tiempo, claro que sí. Seguramente podemos hacer un tema muy específico de algunas de estas temáticas, porque les decía, hoy el hecho de que la ideología de género, ¿no? La orientación sexual, la identidad que tengas como hombre, como mujer, o como lo que se conoce como la comunidad LGBTIQ y más, y tal vez me equivoco al decirla, pero en este concepto de la comunidad eh, entran muchas prácticas, entran muchas actividades, entran
muchas situaciones que a lo mejor los chavos, a mí me gustaría compartírselas y decirles, este es el terreno, ¿no? En este terreno vamos a estar, nos vamos a enfrentar, vamos a conocernos, seguramente nos vamos a equivocar, pero a lo mejor como padres puedes también decir, pero cuentas conmigo, ¿no? Para que no haya ese miedo de si cometo un error, cerrarme y después volverla a regar de la misma forma o peor, no, sino tener una base, un punto firme para que alguien pueda reconocerte y apoyarte, a guiarte, acompañarte en este camino, donde al final del día seguramente lo vas a experimentar, ¿no? Yo creo que a veces la recomendación es aguanta. Hay experiencias y situaciones de tu vida que creo que podemos vivir, y eso yo lo digo de manera muy personal, eh, teniendo ya otro tipo de realidad, ¿no? No estando en la secundaria, cuando no tienes mucho conocimiento, no estando en la prepa, ¿no? Y metiéndote con quien sea. Yo creo que hay momentos en los que puedes prepararte para disfrutarlo de otra manera, y yo creo que es otra parte del tema, ¿no? El, de qué manera puedes disfrutar una relación, ya sea de pareja, de amigos, de familia, ¿no? Y no lo digo en el aspecto sexual, ¿no? Lo digo en general. De qué manera uno también puede generar proyectos con sus parejas, con sus relaciones, que no solo se dan de manera mágica y misteriosa y así como X, no, sino que también hay cosas que podemos identificar en el otro, que podemos formar con el otro de una manera muy, muy personal, muy preventiva, muy organizada, a lo mejor con cierta preparación, con ciertos sueños, con ciertas ideas, con cierta creatividad, ¿no? Entonces, a esto vamos con el siguiente punto, ¿no? Cuando uno piensa en la vida sexual, uno tiene que tomar en cuenta la cuestión de la salud. No es una cuestión moral, no me estoy metiendo con el rollo de si está bien o está mal, o no deberías o sí deberías hacerlo, no. Una cuestión importante es la cuestión de la salud, y creo que es un punto que sí tenemos que tomar en cuenta, independientemente de si decidas estar con un hombre o con una mujer, ¿no? El riesgo existe, la probabilidad existe, y no importa si estás en este mood, ¿no? Como de las hormonas y de que te sientes con esta necesidad, ¿no? De estar en contacto con el otro o con la otra, sino que se invita, ¿no? A que uno siempre se cuide, a que uno use los preservativos. Hoy hay infinidad de sugerencias, ¿no? Y de mucha información para que una mujer se cuide, para que un hombre se cuide, para que un chavo se cuide, para que una chava se cuide, si lo va a intentar. ¿Por qué? Porque el riesgo existe, y a lo mejor no es una cuestión de, pues es que es la primera vez que lo hago, nunca me he metido con nadie. No, pero hay veces que el contagio se da por otro tipo de circunstancias, ¿no? Y tú no puedes saber, a lo mejor lo tienes, a lo mejor no, a lo mejor el ambiente en el que están te da esa oportunidad, pero hay muchas personas, y por ejemplo, esta es una experiencia que me gusta mucho compartir. Es un libro que se llama La Rueda de la Vida, de Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Ella es la fundadora de la tanatología, y bueno, dentro de toda la larga experiencia que tiene y que tuvo en la vida, hubo un tiempo que se dedicó a trabajar mucho con personas homosexuales, ¿no? Que tenían VIH, justo cuando empezaba a surgir, ¿no? En el siglo pasado. Y ella escribía algo que me gusta mucho. Decía, dentro de todas las entrevistas que hago con ellos, dentro de todo el trabajo que hago con ellos, el común que encuentro es que justo todos tienen la misma historia de dolor, de rechazo, de abandono, ¿no? Entonces, a veces, el hecho de que uno tenga una situación muy particular de vida, que a lo mejor es muy conflictiva, muy problemática, a lo mejor muy estresante, muy ansiosa, nos lleva a buscar relaciones sexuales apresuradas, ¿no? Y ansiosas, porque creo que hay personas que de verdad no pueden vivir sin pensarlo, y no porque quieran hacerlo todo el tiempo, sino porque de alguna forma les genera cierta tranquilidad, porque de alguna forma también les genera cierta estabilidad, les genera como un desahogo, ¿no? El tener esa adrenalina, el tener todas esas emociones, el tener todo ese contacto con el otro, les ayuda de alguna forma a desahogar y canalizar ciertas emociones y situaciones de su vida que no están de la mejor manera. Entonces, a veces se da, ¿no? Que uno pierde de vista la salud por pensar en, pues X, soy chavo, no me va a pasar nada, o X es la primera vez, ¿no? Y hay una frase que también nos gusta mucho en Grupo Génesis que dice, en los detalles está el diablo,
Y a veces, así como en las drogas, uno dice, pues es la primera vez, una vez y ya, ¿no? Y después son 2, y después son 3, y después son 4, y después son 5, y después son más, y después llega un punto en el que no sabes en qué momento te perdiste, y ya estás atorado, adicto a tener relaciones sexuales, adicto a ver pornografía, adicto a buscar a alguien con quien estar, y solo por la cuestión de satisfacer un deseo, ¿no? Un placer. Y entonces, ¿qué pasa? Que se pierde el disfrute, se pierde también esta parte de aprender a vivir las relaciones de manera diferente. Y entonces se vuelve una necesidad, algo que te requiere como una droga, que esté presente todo el tiempo. ¿Y qué pasa cuando no está? Te sientes ansioso, te sientes mal, te sientes vacío. Y todo el tiempo lo estás pensando cómo generarlo, ¿no? Entonces creo que se vuelve muy triste, se vuelve muy frustrante, ¿no? Para las personas que lo viven, porque en realidad ya no tienen un punto de referencia que los conecte con el otro. Todo el tiempo están pensando en ellos por esa necesidad de satisfacer esta cuestión sexual, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener ojo aquí para saber si realmente estoy disfrutando y estoy tomando una decisión al ejercer mi sexualidad, mi sexogenitalidad, o no, o más bien me estoy dejando llevar por mis impulsos, ¿no? Por situaciones que a lo mejor son importantes poner sobre la mesa y reflexionar para empezar a trabajar, ¿no? A lo mejor hay personas, y este es el otro punto, que tienen miedo y se quedan encerrados, se quedan reservados porque les da pena, porque tienen conflictos muy internos con lo que son, ¿no? A lo mejor no les gusta su cuerpo, a lo mejor no se gustan físicamente, quién se va a enamorar de mí, a quién le voy a gustar, qué pena, qué tengo que hacer, no sé, y se empiezan a encerrar también en un mundo de conflictos y complejos que no nos permiten, ¿no? Entrar en ese mundo y también de aprender de cierto tipo de experiencias. Entonces, aquí, ¿qué invitación hay, ¿no? Dentro de este punto, a formarnos, a investigar, a saber que esta cuestión de la salud se vuelve importante, que hay maneras de prevenirnos, que las prácticas sexuales que puedes conocer, ¿no? Porque pues hay una infinidad y hoy la información también en ese tipo está bien abierta, ¿no? Y todo el mundo, y muchas personas la conocen, y si no, te invito a que las busques para que también las compartas, para que también las entiendas, para que también las cuestiones, y cada una tiene su riesgo, porque cada una requiere, digamos, de cierto tipo de, como de técnicas, por así decirlo, y cada una merece también que tú la valores y digas, pues sí quiero practicarla o no, pero voy a tener esta precaución, ¿no? Porque a lo mejor tú puedes decir, pues yo no, pero y el otro no sabes, ¿no? Y aquí hay algo muy, muy triste y desconcertante, a mi parecer, y es que hoy, en la actualidad, el experimentar, el vivir, el disfrutar, se ha entendido como haz lo que quieras y no importa las consecuencias, todo tiene una solución, ¿sí? Pero yo creo que hay batallas que no vale la pena luchar, que no vale la pena meternos en cierta oscuridad, que no vale la pena meternos en ciertas broncas por solo una idea, por solo un capricho que a lo mejor surgió en el momento, ¿no? Porque les decía hoy, por ejemplo, un panorama bien importante que hay en la cuestión del ejercicio de la sexualidad tiene que ver con la tecnología, ¿no? Desde hace muchos años se han desarrollado investigaciones y se ha trabajado mucho sobre esto porque ya existen y existían bases de datos, ¿no? Chats en línea que contactan a jóvenes, que contactan a chavitos, que contactan a personas de todas edades, de diferentes países, para tener un contacto sexual a distancia, ¿no? Y a veces no solo se queda en la distancia, a veces esto trasciende y se va a los encuentros casuales de personas con desconocidos, ¿no? Y entonces se dan estos encuentros entre personas menores y personas adultas que buscan este contacto sexual, pero que a lo mejor de alguna forma hay personas adultas que se aprovechan, ¿no? Que se aprovechan de esta inocencia, que se aprovechan de esta falta de conocimiento, de esta falta de compañía de los padres, porque a veces se deja la tecnología como de una manera bien arbitraria, ¿no? Como pues ellos saben qué hacen. Pero a veces en ese contacto el chavo puede despertar un deseo por conocer este tipo
de apertura de chats, de plataformas que lo conectan con personas que son más grandes, que son desconocidas, pero que ya lo invitan a tener un contacto íntimo, ¿no? Y esto es como conocido como sexting, aunque es como un lado perverso porque les hablo de a lo mejor chavitos, niños, casi, y personas adultas que con plena conciencia pues ejercen esto y pueden llegar a manipular al otro. Entonces esto es una realidad, lamentablemente, ¿no? Que también incluso se vive en ciertas ciudades, ¿no? Del mundo, en este caso de México, donde los extranjeros vienen, y les pongo este ejemplo porque es el que más se da, ¿no? Vienen y buscan este encuentro con chavitos y así, y la sociedad lo sabe, las ciudades lo conocen y nadie dice nada. Parece como una práctica muy normal, y yo creo que ahí hay cierto riesgo, ¿no? Para los chavitos, para la manera en que se están relacionando, en la que están empezando a vivir esta vida. Y se vuelve un poco complicada, ¿no? Hay personas que se conflictúan incluso mucho después de esas decisiones porque creen que se equivocaron, porque no hay nadie que los apoye, porque no hay nadie que les explique que este tipo de situaciones sí pasan, que a lo mejor no son gratas, pero que hay una manera de enfrentarlas y empezar a dejarlas si es que uno no quiere vivir así, ¿no? ¿Qué pasa con las relaciones casuales, por ejemplo, ¿no? Cuando uno está de un lado para otro y solo busca a las personas justo para eso, como un común acuerdo, ¿no? En el que te necesito, me necesitas, la pasamos padre, la disfrutamos muchísimo y ya se acabó, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí también hay otro panorama, ¿no? Muy interesante. Y a mí me gustaría mucho ir ampliando cada uno de estos. Ahorita los estoy planteando de una manera muy, muy general, pero justo es por eso, porque quiero decir sin filtros. Hablo de una realidad en la que la tecnología nos ha rebasado, ¿no? Y todo esto se vuelve un comercio, ¿no? Parece que las personas están ahí formadas para que alguien las elija a partir de presentarse con fotos, con sus gustos, ¿no? Aparentes, con una descripción de lo que busca, y al final estos encuentros se dan de manera muy constante todos los días, y a veces pueden no ser gratos porque, pues, como sabemos, a veces la tecnología, pues, miente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando te mienten y vas a un encuentro casual y no es la persona que querías, pero al final te obligan? ¿Qué pasa también en ese tipo de situaciones? ¿Qué pasa cuando los chavitos están teniendo estos encuentros sexuales de una manera desmedida y con el conocimiento que hoy se da y se proporciona por series, que se proporciona por películas, que se proporciona por la misma televisión, las mismas redes sociales, y los chavitos se lanzan a experimentar prácticas que ni siquiera entienden, ¿no? O prácticas que tienen que ver con la pornografía, por ejemplo, y que muchas veces sabemos que son irreales, pero al final del día, una persona que se va incursionando en este aspecto, pues se lanza a experimentar. Y yo creo que no podemos evitarlo al 100%, ¿no? Así como, pues vamos a prohibir y que esto pase, y no, nunca voy a dejar, en mi vida va a pasar esto y así. No, yo creo que sí va a pasar. El punto es estar prevenidos, estar precavidos y empezar a plantearnos un panorama para hacer una prevención, un cuidado, ¿no? En principio desde nuestro cuerpo, entenderlo, conocerlo, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, ahora que me he relacionado mucho con mis amigas y que me platican un poco sobre ellas como mujeres, ¿no? Incluso puedo pensar en cómo es que ellas empiezan a conocerse, ¿no? Cómo es que ellas empiezan a tener una primera menstruación, cómo es que después empiezan a generar un montón de estrategias para cuidarse, cómo es que su estado de ánimo cambia en esos días, cómo es que sus ciclos se van gestando en relación a un montón de cosas, estado de ánimo, hormonas, que si están de buen humor, que si no están de buen humor, que si están como más con esa necesidad de tener un encuentro o no. Y no porque lo planteé así de manera grotesca o ni mucho menos con morbo, no, yo creo que es un tema súper interesante que nos invita a que justo, por ejemplo, como padres, enseñemos a nuestros hijos, a nuestras hijas, a primero conocerse, después a conocer esta diversidad y algunos riesgos, ¿no? Dentro de las cosas que la misma vida les va a ir presentando. Y que si existe este vínculo, pues el día que en clases un amigo, una amiga, alguien les presente la idea de, oye, pues, ¿qué onda, no? Sexting o qué,
pues va a ser como, oye papá, oye mamá, ¿qué opinas, no? ¿Qué pasa con esto? Y va a haber a lo mejor un poquito más de conciencia para que esto se lleve de una manera responsable, ¿no? Para que esto no se lleve a la culpa, esto no se lleve al libertinaje, ¿no? Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, hoy existe lo que, no sé si el día antes existía, ¿no? Pero en esta etapa se da mucho lo de las nudes, lo del pack, ¿no? Que es una fotografía de justo de la persona íntima, no necesariamente, no completamente desnuda, pero sí con un poco de, ¿cómo decirlo? Con este contexto sexual, ¿no? ¿Cómo decirlo? Se me fue la palabra. Bueno, el punto es que se usa, ¿no? Para compartir con el otro, pues, un poco de lo que eres, y a veces el conflicto acá es no que la compartas, el conflicto es qué pasa después de que la compartes, si el otro la va a guardar, si el otro la va a eliminar. Y yo creo que acá también puede haber una propuesta, ¿no? De cómo o qué se tendría que hacer con ese tipo de nudes, qué se tendría que hacer con el pack. Y que es un consenso en el que se puede respetar, ¿no? El que yo te la paso, o vela, disfrútala y después bórrala, ¿no? Porque pues, no sabemos quién la puede encontrar después, o quién la pueda compartir, o qué tipo de amenazas puedan existir, y ya han existido, ¿no? Personas que comparten una foto y que después la están publicando por todos lados, o que extorsionan a otros porque les dicen que si no lo hacen, le van a decir a todo el mundo que ellas, que ellos fueron quienes mandaron esa foto. Y entonces existe lo que es la manipulación. Cómo evitarla, cómo trabajarla, cómo explicarle, ¿no? A nuestros hijos, cómo explicarle a nuestros amigos, cómo apoyarnos entre nosotros mismos para evitar malos ratos, ¿no? Yo no digo que no hay que experimentar, porque tal vez es parte también, ¿no? De la vida, pero yo creo que sí hay cosas que valen la pena evitarse, malos tragos que pasar, y que hay dudas, que hay personas que te pueden acompañar, ¿no? Personas con mucha experiencia que te pueden decir, bueno, es que tienes esta intención de tener un encuentro con una persona mayor, ¿de dónde viene? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que te gustaría experimentar? Y a veces te das cuenta que no hay ni siquiera un fundamento, ¿no? Por ejemplo, estas prácticas de hoy con el sugar, ¿no? La sugar mommy, el sugar daddy, el sugar baby, ¿no? Y la cuestión económica, y el que un menor o una persona más pequeña se relacione con una mayor solo por un trato o un acuerdo de un intercambio de dinero por compañía o por sostener relaciones. Creo que es un tema interesante, ¿no? ¿Cómo es que una persona lo decide? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Qué es lo que la orilla? Porque yo creo que también hay personas que no necesariamente entran en este mundo que les acabo de compartir un poco por decisión propia. A lo mejor llegaron porque definitivamente todo el tiempo estuvieron involucradas o involucrados con personas que desde muy chicos, desde muy chicas, los incitaban a tener relaciones sexuales, los incitaban a despertar esta parte de la sexualidad, del morbo, de aventarse a esta libertad. Y en realidad nunca hubo alguien que los guiara, ¿no? Y cuando tuvieron la elección o la decisión o la inteligencia o la madurez para tomar otra alternativa, decidieron que no. Entonces, ¿qué pasa en este tipo de situaciones? Yo creo que vale la pena ponerlas sobre la mesa y preguntarnos qué hace falta, ¿no? Conocer sobre estos puntos que les acabo de mencionar. Hay que empezar por un entrenamiento en la sexualidad, en la salud reproductiva, en el autocuidado, en el autoconocimiento. Hay que pensar en cómo relacionarnos, en el respeto, en la filosofía de vida. Hay que pensar en qué, ¿no? Yo planteo ahorita todo esto. Discúlpenme si suena un poco abrumador, ¿no? El plantear tantas ideas de esta manera, pero es que justo creo que hoy en día, y más con la pandemia, estos encuentros han crecido de una manera descomunal, ¿no? Y estas prácticas merecen también un tiempo, un espacio para ser analizadas, para reflexionar y para saber que los chavos de hoy están inmersas. Sí o sí están ahí, ¿no? Conocen a un amigo, conocen a una amiga. ¿Y qué pasa con el tema de hoy, que es la violencia de género, ¿no? Que si los hombres odiamos a las mujeres, si las mujeres odian a los hombres, que si los hombres son violentos, que si los hombres son groseros, que si los hombres son misóginos, que si las mujeres son misóginas, que si las mujeres son violentas, si las mujeres también se cierran. ¿Qué pasa, no?
¿Desde dónde nos estamos relacionando en la actualidad que ponemos tantas barreras para con el otro y al mismo tiempo nos aventamos a problemas como estos tan grandes? Porque les digo, a lo mejor habrá quien los ejerza de una manera muy responsable y diga, a mí me gusta compartir y me tomo y sé hacerlo de pasar el pack, ¿no? De una manera, y no me importa si lo comparten, al final yo sé, tengo mis bases, tengo mis puntos de referencia, mi familia sabe, no sé, X. Y a lo mejor habrá quien se lanzó porque le entró la curiosidad y de repente ya se metió con 10 personas, se contagió de alguna enfermedad y ya no sabe cómo pedir ayuda, ¿no? Porque ¿cómo le va a decir a sus padres? ¿Cómo le va a decir a un amigo? ¿Cómo va a ir al médico a decir, pues me pasó esto, ¿no? A veces ni siquiera uno sabe que hay enfermedades que son tratables, ¿no? Y por eso es que les digo, hay que ampliar estos temas para decir, pues hay enfermedades que son tratables y que si desde un principio se trabajan, pues justo no va a tener el resultado de la muerte o no va a tener el resultado de tener que estar en medicación totalmente. No, justo va a tener una posibilidad de aprender del error y poder disfrutar nuevamente de tu cuerpo, ¿no? Entonces, creo que lo que planteo con este tema es el tema de la sexualidad hoy, en la actualidad, para mí es un tema muy controversial, pero un tema que requiere atención, porque esta cuestión, sobre todo en un principio de la afectividad, es complicadísima, ¿no? Muchos divorcios, muchas separaciones, padres e hijos peleando, hombres y mujeres peleando, todo el tiempo en conflicto, las personas con nosotros, y no está padre. Yo siento que tenemos la posibilidad de mejorar nuestras relaciones con nosotros y proponernos, ¿no? Proyectos de pareja que impliquen a pensar en por qué se están suscitando las problemáticas de hoy, ¿no? Que si el poliamor o no, el poliamor, ese es otro tema, ¿no? Que también entraría aquí, no lo voy a abarcar ahorita, pero creo que justo porque hoy ni siquiera hay relaciones, ¿no? A veces nada más es pues, un mutuo acuerdo en el que ambos decidimos tener, por ejemplo, relaciones sexuales o vivir juntos por una cuestión económica y ya se acabó y algún día se termina y nos movemos y así. Creo que también hay cierta fragilidad, ¿no? Cierta eh, liquidez en las relaciones de hoy y están en constante movimiento, pero no se echan raíces con nadie. Y yo creo que cuando uno, por ejemplo, como chavo encuentra un amigo, quiero poner ese ejemplo porque a lo mejor es muy curioso, echa raíces, ¿no? Y está padrísimo porque es alguien que te conoce de pie a pa, es alguien a quien le has contado muchas circunstancias buenas, malas, y eso tiene una perspectiva más amplia de ti. Pero ¿qué pasa cuando estás perdiéndote, cuando estás en un camino que a lo mejor no es el que tú quieres y ya te sientes mal, ya te sientes deprimido, ya te sientes ansioso, ya te sientes conflictuado y justo llega una persona que te conoce de pie a pa y te dice, güey, no es por aquí, vamos por allá? ¿Sí me explico? Entonces, creo que sí es importante el empezar a formar lazos afectivos basados en el respeto, la comunicación. No digo que no va a haber problemas, pero sí en un común acuerdo de lo que se quiere, ¿no? De lo que se busca. Y aquí esta parte la quiero mencionar porque a veces otro panorama, por ejemplo, y perdón que lo saque así, dentro de las relaciones de hoy, en la cuestión sexual, esta cuestión de los sex friends, ¿no? Los amigos con derechos que se comparten, que dicen para reforzar la amistad y que hay personas que se lanzan, lo viven, no tienen ningún problema y hay otros que definitivamente no, ¿eh? Hay personas que dicen yo solo con uno, yo hasta que tenga una pareja estable, y yo creo que ambos tienen un argumento, ¿no? Obviamente hay que ver si ese argumento es completamente válido y acorde a la filosofía de vida que tenemos o no. Simplemente es por seguir una tendencia, solo es por seguir una moda, solo es por experimentar, no sé. Hay situaciones que sí tenemos que cuidar y por eso les digo la prevención en este tema es súper, súper importante. Yo considero que puedes informarte, yo creo que independientemente de las decisiones que tomes, puedes asesorarte, no, a lo mejor no necesariamente con el médico de toda tu familia, pero sí hay lugares, instituciones, recursos que en la actualidad hoy nos permiten evaluar si puedo evaluar los riesgos, ¿no? De las decisiones que voy a tomar. A lo mejor se te dice, pues no tengas relaciones sexuales, no inicies una vida sexual activa hasta que tengas 21 o tengas 22, ¿no? Y uno piensa, pero ¿para qué? Si puedo, si todo el mundo lo hace,
pero cuando te dan el trasfondo, a lo mejor vale la pena, ¿no? O si te lanzas antes, pues también vale la pena que tengas esta prevención, que seas firme con ciertas decisiones, que hay mitos, ¿no? También dentro de la sexualidad, que si con condón o sin condón no se siente lo mismo, ¿no? Y ahí hay ciertas cuestiones culturales que desmienten ese tipo de mitos, ¿no? Porque en realidad lo que se ha descubierto es que es lo mismo, si tú tienes un condón o no, es la misma, se siente de la misma forma y además te proteges. Entonces creo que este panorama que acabo de plantear es muy general, ¿no? Discúlpenme si lo hice así, pero quería plantearlo porque justo el próximo tema va a hablar voy a compartirlo, voy a compartir mesa, voy a compartir micrófono, voy a compartir espacio con mis amigos de Génesis, con mis compañeros de grupo y vamos a hablar justo de este tema y a lo mejor enfocado a una cuestión de la orientación sexual, ¿no? ¿Qué implica salir del ropero, ¿no? Si se debería llamar así o no, cómo es que tú mismo rompes con estas creencias, cómo es que tú mismo rompes con esos patrones de tu familia, cómo es que después te empiezas a relacionar, cómo si hay cierta apertura, cierta tranquilidad después de lo que haces o no, al contrario, no hay más conflictos. Pero creo que también quiero invitarlos a que construyamos una cultura de sexualidad, ¿no? Y no caigamos en estos, a mi parecer, absurdos debates entre si es bueno, si es malo, si está bien, si no, si uno es hombre, si la otra es mujer. O sea, yo creo que no, esto va mucho más allá, ¿no? A una filosofía que nos convenga en relación a nuestra salud en todos los niveles, ¿no? En esta cuestión salud emocional, en nuestra salud física, en nuestra salud sexual, en nuestra salud reproductiva, para que justo podamos vivirlo de una manera, yo creo, más padre, ¿no? Con más conciencia, a lo mejor probando otro tipo de cosas, a lo mejor con otro tipo de estabilidad, a lo mejor con otro tipo de recursos que te permitan fluir y que la cuestión sexual no te define, ¿sí? Ahorita a lo mejor y dices, güey, tengo muchos problemas en la cuestión sexual y es lo único en lo que pienso y es lo único que hay, y no, o sea, no eres solo eso. Hay mucho más allá que te conforma como persona, que nos conforma como seres humanos. Y creo que en la juventud sí se da mucho esto, ¿no? Que los liguecillos, que si tienes un novio, que si tienes una novia, que si ya tienes dos, que si ya tienes tres, que si ya terminaste, que si ya regresaste. Pero justo yo creo que podemos prevenir el arriesgarnos mucho, ¿no? Y más bien hacerlo con un poquito más de conciencia, acercarnos con personas que a lo mejor tienen un poquito más de experiencia y te pueden decir, pues hazlo, mira, pero este va a ser el resultado, ¿no? O que nos puedan decir, hazlo o definitivamente no lo hagas porque mira, va a pasarte esto, y te confrontan y definitivamente te ponen un límite y tú decides aceptar ese límite para decir, ¿está bien? No. ¿No? Y aquí también fomentamos algo que me gusta mucho, que es la cultura de acompañarnos, ¿no? Como padre, yo creo que es válido que tengas miedo para compartir con tus hijos, con los chavos, con la juventud, este tema, ¿no? Pero creo que también podemos hacerlo desde una manera muy consciente y buscar estrategias para decir, mira, este es el terreno, está cañón. Sí, quiero que lo conozcas, quiero que sepas qué hay, para que el día de mañana tomes una decisión bien consciente y asumas las consecuencias de esa decisión, pero ya con antecedentes. Y que además de todo sepas que si pasa algo que a lo mejor no esperábamos, porque también yo creo que hay incidentes que aunque uno se cuide van a pasar, cuentas conmigo, ¿no? Y esta cultura ayuda a reforzar mucho todo un proceso de cómo relacionarnos con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Entonces, quiero agradecer, ¿no? Que nos acompañaras esta noche. Quiero agradecer que nos escucharas. Si te llamó la atención algo de este tema, compártelo. Gracias por escucharnos a través de Radio Pasión US. Si nos está escuchando hoy jueves, 10 de la noche, o si nos está escuchando sábado, 1 de la tarde en la repetición, bienvenido, bienvenida. Este programa se vuelve muy dinámico, vamos empezando. Sé que hay muchas cosas que voy a ir mejorando en el camino, también las comparto, porque esto es ser joven, intentarlo, atreverte, ir mejorando en el camino y saber que vamos a tener muchas propuestas para crecer y muchas oportunidades. Entonces, muchas gracias. Gracias por abrirme tus oídos, gracias por darme este tiempo y
gracias por escuchar este tema, ¿no? Que creo hoy es muy, muy importante. Entonces, me despido. Gracias a los que nos acompañaron. Gracias, Ricky. Gracias, Paula, por el apoyo. Gracias, Day. Gracias, Vane. Gracias a mis amigos. Gracias a mi familia, ¿no? Que están escuchando este programa. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Hay mucho que trabajar, hay mucho que plantear hoy, pero creo que podemos hacerlo. Y si tú tienes o quieres compartir algo de tu juventud, bienvenido, bienvenida. Yo no me cierro a nada y creo que siempre podemos ayudarnos a crecer mutuamente. Entonces, saludos, cuídense mucho y termino aquí por hoy. Hasta luego.